¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mirad qué moto tengo aquí, ¿eh? ¿Será la nueva que me he comprado? ¿Será esta la definitiva? ¿Qué pensáis, chicos? Digo, me ha dado una vueltecita por aquí y os grabo un vídeo motovlog. No se ve ni la marca que era, ¿eh? Ahora que me he bajado, me la han dejado y me he dado cuenta que es una Kinko 125. La verdad que anda muy bien. Me la han dejado mis amigos de Motos Batanero, ya sabéis, los que me seguís en el canal. Y bueno, ya sabéis que habéis visto ya el antiguo vídeo, antes que este, imagino. Y que ya hemos vendido la Malvo Montana XR5. Y ahora, mientras me prepara la nueva moto, pues bueno, mientras me van a poner alguna chuche, que hemos llegado a un acuerdo y demás, y me ponen alguna chuche que necesita la moto, pues nada, mientras me la preparan y todo el rollo, pues nada, me han dejado esta unidad. También me dejaron la XR5, que tenían de prueba, pero bueno, les hace falta también para más gente, y bueno, y me iban a dejar una Kinko, la nueva Kinko 125, pero bueno, al final dije, déjame lo que tengas por ahí, y me han dejado esta, y la verdad que anda muy bien, ¿eh? Tiene una línea muy chula, ¿eh? Me ha sorprendido, a ver, es lo que es una 125, ya sabéis, 13 caballos o 15 caballos, y es lo que es, pero la verdad que para el día a día, la verdad que es una gozada, ¿eh? No me acordaba de lo que era esto. El manejo de esta moto, o sea, la sencillez de cogerla, nada, con una mano la mueves, te metes por donde quieres entre los coches, es una maravilla. Yo, que estoy acostumbrado siempre a andar con motos gordas, ahora coges esto y tiene sus cons y sus contras. Lo bueno, lo que os he dicho, que para el día a día, para ir a trabajar, si trabajas cerca, para moverte para la ciudad, para hacer recados, esto es lo ideal, sí o sí. Lo tengo claro, ¿eh? O sea, me encanta. Pero si vas a hacer una ruta, pues está claro que para una ruta pues te entra la risa, ¿eh? Ya me entendéis. Ahora vamos a hacer aquí una pequeña rutita por esta carretera, ¿eh? Me apetecía hacer un vídeo, os digo, mientras me entregan la mía, que me imagino que en una semanita ya la puedo tener. O sea que andaremos un poquito con esto unos días. Y me apetecía hacer un vídeo, no sé ni cómo se arranca esto, a ver, aquí, uso un freno, aquí. Y ya os digo, si me queréis acompañar en este vídeo, va a ser un vídeo motovlog por aquí, por esta carretera. Y me apetecía enseñaros esta joyita. ¡Qué gozada! ¡Oh, yeah! ¡Qué bueno! Ya os digo, para el día a día es muy manejable, ¿eh? Yo, ya os digo, hacía mucho que no andaba en... Bueno, os hice los vídeos de prueba de las Kinkos que sacaron de 125, ya sabéis. Que os hice las presentaciones de las 125, luego hicimos la presentación de las 360, de las dos. Una que era un poquito más asfalto, un poquito más de Maxi Trail, entre comillas. Y bueno, pues esta es, digamos, una moto de callejeo, del día a día, pues. Pero ya os digo, es una gozada. Es un mechero, o sea, ayer le eché 10 euros. O menos, 8 euros, no me acuerdo cuánto lo eché. Se llenó, o sea, me la dieron, pues como estaba baja de gasolina, igual, la llena. Y no sé si me entraron 8 euros o no estoy seguro si eran 8 euros o 10 euros. A tope, y eso, caray, ya sabéis que la gasolina está como está. Es una locura. Y ya os digo, a tope. O sea, no sabría deciros el consumo de esto, pero me imagino que con esto harás kilómetros. ¡Uf! Una barbaridad. Qué curvas, joder, hay aquí más cerradas. ¡Buah, chaval! Y ya os digo, la moto es lo que es, una 125. Ayer sí que la pruebo un poco más y bueno, pues ya sabéis que son motos que de punta pues pueden tener sus 110 por hora o como mucho, o a lo mejor 115, no estoy seguro, ahí andarán. Estas motos suelen andar por ahí. Pero, ¡buah! Ya os digo, para hacer los recaos y todo este rollo, para la ciudad, o te quieres pegar una rutita como la que me estoy pegando yo de aquí ahora, y ya veis que lo hacemos perfectamente, Vamos disfrutando de estos paisajes. Mira, está levantando Iguruma. Ya son las 8 de la tarde. He salido de trabajar y digo, me doy una vueltecita, me quito un poquito de mono, que tengo mono también, las cosas como son. Y nada, damos una vueltecita por aquí, como os digo, os la enseño. Así que no os asustéis, que esta no es la nueva moto, pero en breve llegará, ya sabéis que en breve llegará. Yo lo enseñaré aquí en el canal. Y de momento os enseño lo que tengo, lo que me dejan o lo que uso, ¿vale? Y ya os digo, estás acostumbrado, pues cuando vas por aquí que abres gas y enseguida le ves, ahora vamos a 70 por hora y aceleramos y le cuesta subir.
sube, pero va muy lento. En otras motos ya sabéis que aquí, nada, tocamos un poquito el gas y seguida te pones a 120, pero nada más tocar el acelerador. Esto es lo que es. Pero ya os digo, son súper cómodas. Eso que vamos con moto pequeña, pero madre mía, hostia. Vamos con moto pequeña, pero cuando te viene un bicharraco de esos, cuidadito, Mira las ovejitas que bien están ahí, comiendo su hierbecita. Y nada, pues eso, aquí ya sabéis, las motos vamos con los pies aquí, perfectamente, apoyados. Tenemos debajo del culo un buen maletero para meter casco, mochila, lo que queramos. La verdad que estas motos me gustan también por eso, que no te hace falta llevar un Topcast, que también lo puedes llevar porque lleva su parrilla, pero la verdad que con los maleteros de estas motos no te hace falta poner un Topcast, a no ser que vayas con un acompañante y ya necesitas más carga, pero tienen unos maleteros muy generosos estas motos, Y eso que esta es una moto pequeña, esta es una 2019, una 125, no es como las que os enseñé hace poco la presentación de, como os digo, de la 125 ni la de 360, que aquella sí que traían un poquito más de maletero, bastante más grande. Esta moto la verdad que es muy pequeñita, es muy cortita, pero bueno, lo que hablamos, es una moto sobre todo enfocada sí o sí para ciudad. Pero vamos, va genial, la verdad que va genial. Hemos subido por la parte, bueno, vosotros no conoceréis, si me seguís de fuera, ni de coña. Estamos en Alquiza, hemos subido por la parte de Anoeta hacia Alquiza y bajaremos hacia Esteasu ahora, más o menos. Ya os digo, habrá mucha gente que esto le suena chino, evidentemente, porque me seguís desde muchos sitios de España y de fuera de España, y mucha gente, pues evidentemente, esto no lo conocerá. Pero es una zona muy chula, la verdad, Ya veis que hay unas viviendas muy bonitas. Pues se ha levantado una bruma, hemos tenido todo el día de sol, un solazo increíble. De hecho, para estos días ha dado un solazo he oído hasta 35 grados el fin de semana. Me parece mucho, pero bueno, ha dado bastante calor. No sé cuándo veréis este vídeo, pero yo normalmente cuando grabo un vídeo suelo subirlo a la semana, como mucho, o 15 días, si puedo. Y se ha levantado una bruma que, hostias, ahora viene así como viruji, Sí, la verdad que sí. Pero ya veis aquí, esta cartera muy bonita también yo esta cartera la verdad que la he hecho muchas veces. He hecho por aquí con muchas... No se ha grabado, la verdad que creo que no se ha grabado nunca una ruta por aquí con mis motos. Ahora tengo dudas, a lo mejor sí, pero no me suena, No me suena que se haya grabado una ruta por aquí. Pues bueno, pues mira, si esta es la primera vez, pues me alegro que sea así. Pero no tenía pensado coger el chaleco y el plumífero digo, hostia, joder, pues me ha venido que tengas, porque ahora mismo aquí en la montaña arriba donde estamos, ya os digo, se ha levantado una bruma y hace frío, chicos, os lo aseguro. Pero bueno, lo que hablamos. Ya veis que yo, esto ya os lo he repetido en muchos vídeos. A mí cualquier moto me hace feliz, os lo digo de verdad, Ya sabéis que siempre, si tienes una moto mejor, pues como que mola más, ¿no? Esto es así. Pero yo esto os lo he repetido en más ocasiones y os lo digo de verdad, a mí cualquier moto, y os lo digo de verdad, cualquier moto me saca una sonrisa. Ya veis que ahora vamos en una 125, pero si yo ahora mismo iría en una 49, una 50, sería igual de feliz, os lo aseguro. O sea, sentir esta libertad que te da la moto, los que somos moteros lo sabemos, ¿vale? Pues ya está. O sea, el poder ir disfrutando de los paisajes ahora mismo a la velocidad que sea. Y ya veis que esta moto, estamos hablando de una 125 y se mueve bien, ya veis. No vamos rápido, vamos a 50, 70 lo máximo ahora. Pero que es una moto que se puede ir perfectamente. Incluso esta cartera no se puede ir más rápido porque te vas tomado por culo. A no ser que estés aquí más marques, ¿vale? Y tampoco hay que jugarse al tipo. Vamos disfrutando de la moto y ya está. Pero nada. Cualquier motillo te saca la sonrisa, pero pues el hándicap de estas motos es lo que hablamos siempre, que si ya tenéis que hacer una ruta más en carretera, salir un poco más lejos, pues la verdad que se te va a quedar corta. Yo hace años me acuerdo que tuve una 125, una Kinko, y hostia, no sé qué aguanté con aquella moto. 4 meses, 6 meses, hostias,
La compré por capricho para ir a trabajar, y sí, para ir a trabajar iba que te cagas, pero luego ya me juntaba con los colegas, nos íbamos de ruta, y los colegas iban con, no os voy a decir pepinacos, pero bueno, iban con sus 600, con sus motos más grandotas, y claro, sí, hacías la ruta, pero claro, salías de la curva, aquellos abrían gas y adiós, Lucas, y yo salía de la curva y me entraba la risa, porque sí, en curvas iba muy bien, entraba muy bien, como ellos, pero al salir de la curva se me quedaba la moto que aceleraba y no, claro. Pero bueno, es lo que tiene. La verdad que yo sigo recomendando estas motos, estas 125, para los que no tenéis carnet de moto, y si tenéis carnet de coche, evidentemente, porque si no tenéis carnet de coche, se supone que tampoco tendréis el de moto, o puede que sí, ¿no? Pero ya me entendéis. Con 125, ya sabéis que hace ya unos años, tráfico pues permite conducir con el carnet de conducir de coche. Creo que es el carnet B, ahora ya estoy un poco perdido, perdonadme. Con el carnet de coche se puede conducir los ciclomotores de 125 centímetros cúbicos, que no sobrepasen, creo que son los 13 o 15 caballos, creo que son 15 caballos máximo. Y la verdad que es una buena alternativa para los que tenéis carnet de coche y no os da pereza sacaros el carnet de moto, porque sí que es cierto que te da pereza, las cosas como son, ponerte en la autoescuela, hacer los test, el examen, ¿vale? Te da pereza, eso es así. Pero hay mucha gente que dice, coño, bueno, mira, pues yo pues con una 125 voy sobrado. Y para el día a día, para hacer mis recaditos, para ir a currar, la verdad que lo que os digo, es una moto, son motos, yo no hablo solamente de esta Kinko 125, cualquier marca de 125, son muy recomendables, ¿vale? En este caso vamos en esta moto, en esta Kinko, y hablamos de esta, ¿no? Pero, esta misma es muy cortita, y os digo, la podéis aparcar en cualquier sitio, y si os apetece hacer una rutita, pues por estos caminos, ya lo que os digo, ya en autovía, yo estas motos no las acabo de ver. Se puede ir, se puede ir, pero vas muy limitado. Pero bueno, para ir 80-100, la moto va perfectamente, la verdad que sí, hasta 110 las motos van. O sea que hasta velocidades legales más o menos vas bien, pero sí que es verdad que estas motos en autovía yo no las veo muy recomendables. A lo mejor tú sí, y me parece estupendo, pero yo en autovía, esta Los Reyes también la estuve andando en autovía y sí, y vine a 100, 110, la moto iba bien, pero hostias, a veces que miras por el espejo y dices, hostia, que me viene un camión tocando los cojones, porque ya sabéis que los camiones también van muchos a una hostia que flipas, y te vienen chupando culo, y estas motos llega un momento en que ya aceleras y ya no va, ¿vale? En autovía, aquí ya veis que vamos y vamos sobrados, vas a 70-80 por hora si quieres, y se va perfectamente, más que suficiente. 80 ya es hasta mucho, ¿vale? Aquí se va bien, 50, 60, ves como ahora lleva a 55 y se va perfectamente. Vamos ligeritos, pero no vamos arriesgando, y vamos bien. Y te puedes pegar unas rutas por aquí, por los montes estos, por esas carreteras interurbanas, y gozarla con una moto de estas. Y el consumo, bueno, ya os digo, o sea, no sabría deciros exactamente, pero esto consumirá una caca. Esto no sé, no sé, pero esto a lo mejor consume 3 litros o menos a los 100. O sea, con esto, ya te digo yo que andas, y más económico que esto, ya te tienes que ir a un patinete eléctrico, ¿vale? Pero esto es una maravilla. Esta moto ahora creo que tenía, ayer le miré 9.000, casi 10.000 kilómetros. Ya os digo, es de Motos Batanero, lo utilizan ellos pues para sus recaos y sus cositas. Creo que esta moto es, según he mirado la matrícula del año 2019 o así. Pero una buena alternativa, estoy gozando aquí, este pequeño tramo, chicos. Pero entre esta vegetación, esta montaña que me estoy metiendo, ya con esto me voy a ir feliz para casa, chicos. He salido de trabajar y digo, va, me cojo un ratito, mira, he cogido un ratito ahora. Y con esta pequeña vuelta que me estoy dando, hago este vídeo encima y la estoy disfrutando. Voy a casa con una sonrisa, ya os digo, vamos, más contento que el pipas. Joder. Así que nada, ya os quería grabar un vídeo, sin más, ya os digo, me quería pegar una vueltecita por aquí y digo, bueno, aprovecho. Y lo que os digo, ya creo que ya el siguiente vídeo que vais a ver, habréis visto ya dos anteriores vídeos, creo, con la Madol Montana XR5 de Motos Batanero. Una hablando, me imagino que habréis visto, hablando de que a lo mejor cambio. Y el vídeo anterior a este, seguramente que ya lo veréis, diciendo de que ya he cambiado, ya he comprado moto, ya he hecho el cambio. Y el último vídeo va a ser con esta, diciendo de que ya estoy esperando a que me la entreguen. Y ya el siguiente vídeo seguro
va a ser con la nueva, ¿vale? O sea que tened paciencia, porque esto va así. Esto va por etapas, chicos. Así que nada, con esta chiquitina... ¡Oh! ¡Qué bien va esta moto! También, ¿eh? Es que ya sabéis que yo siempre digo lo mismo. Yo es que como me encantan todas las motos, en cualquier moto que me monto, me encantan. Unas está claro que van mejor, otras van peor. En esta ya os he dicho también un poco los defectos que yo le veo, ¿no? Pues que para autovía y demás se queda corta. Pero lo demás, una moto muy polivalente para el día a día. Más que suficiente, ¿eh? Si no buscas más potencia que esta, si tienes más que suficiente con 125, bueno. Ya os digo yo que no necesitas más gasto. Consumo ridículo, mantenimientos también, muy baratos. Todo barato. Esas motos son todo barato, la verdad. Y una buena alternativa, ¿eh? Nunca se sabe. A lo mejor algún día cogemos una de estas para el día a día, para ir a trabajar, una pequeñita de estas, ¿eh? Porque la verdad que yo una más scooter grande de 360, 400 de estas, yo no, yo ya me cojo una moto ya más trail o una moto más de cartera. Pero una de estas 49, una 125 para todos los días, para hacer así algún regalito, os digo la verdad que sí que me gustaría tener, ¿eh? La tienes ahí en el garaje, no ocupa nada, en cualquier sitio, la metes y en cualquier momento te hace el apaño, ¿eh? Te hace el apaño. Así que nada, chicos, hemos llegado aquí a Anoeta. Yo ahora voy a seguir un poco más la ruta y nos iremos viendo en siguientes vídeos. Un fuerte abrazo y esperar a la siguiente moto. Hasta el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao. Adiós, adiós.